Tema 3.3.1. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio informa a los gerentes de dos cosas importantes. Si financieramente es posible producir un bien o servicio en particular y si el nivel de ganancias que una empresa puede ganar si las cosas se dan conforme a lo planeado. El punto de equilibrio existe cuando una empresa no genera ni ganancias ni pérdidas. Esto puede ocurrir en un nivel de producción donde el total de costos es igual al total de ingresos por venta. El concepto de contribución es crucial para entender el punto de equilibrio. Como en la segunda fórmula dice, contribución unitaria es igual a precio menos costos de variable promedio. Cualquier producto que tenga una contribución positiva va a colaborar al pago de los costos fijos de la empresa. Las empresas operan en alguno de las siguientes situaciones financieras. En la pérdida, cuando los costos de producción exceden a los ingresos de la empresa. El punto de equilibrio, cuando los ingresos y los costos de producción de la empresa son iguales. La ganancia, cuando los ingresos exceden a los costos de producción. Existen cuatro formas para calcular el punto de equilibrio. El primer método es el método de tabla. En esta se muestran los costos e ingresos en un número dado de unidades. El punto de equilibrio se da cuando la cantidad de unidades vendidas en la que los ingresos igualan a los costos totales. La segunda forma de calcularlo es por el punto de equilibrio en una gráfica. El punto de equilibrio se identifica en la gráfica en el lugar donde se intersectan las líneas de costos totales y la línea de ingresos totales. La siguiente forma es por el método de punto de equilibrio, donde los costos totales son iguales a los ingresos totales. Esto sabiendo que los ingresos totales es igual al precio por unidad vendida y que los costos totales es igual a los costos fijos totales más los costos de variables totales. La siguiente forma de calcularlo es con la fórmula de contribución unitaria. Es el método más rápido de los métodos cuantitativos. Básicamente se calcula dividiendo los costos fijos totales entre la contribución unitaria. La contribución unitaria va a ser igual al precio unitario menos el costo variable unitario. También existe un margen de seguridad. El margen de seguridad mide la diferencia entre la venta real de unidades de la empresa y la cantidad necesaria para estar en un punto de equilibrio. Muestra que la demanda de producto excede la cantidad de equilibrio. Entre más grande y positiva sea la diferencia de las ventas de la empresa en el punto de equilibrio, mayor seguridad será que la empresa en términos de ganancias. Nos dice que el margen de seguridad es igual al nivel de demanda menos la cantidad de equilibrio. Tema 3.3.2. Presupuesto. Iniciamos con la preiniciación. En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, se analizan las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial, como lo son ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, márgenes de las utilidades, participación en el mercado. Se efectúa la evaluación en los factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Elaboración del presupuesto. Hay tres puntos. Es el campo de ventas. Su valor dependerá de las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos y de los precios. El segundo punto, que son frentes productivos, se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar según los estimados de ventas y las políticas sobre inventarios. En base a los programas de producción y en las políticas se regulan los niveles de inventarios, de materias primas,
insumos o componentes, se calculan las compras de términos cuantitativos y monetarios. En la ejecución, en el proceso administrativo, la ejecución se relaciona con la puesta en marcha de los planes y con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados con el comité de presupuestos como con el principal impulsor, debido a que sus miembros no escatimen los esfuerzos cuando se busca el empleo eficiente en los recursos físicos, en los recursos financieros y en los recursos humanos colocados a su disposición. Para ellos es factible el cumplimiento cabal de las ventas propuestas. En el control presupuestal, las actividades más importantes a realizar en esta etapa son el preparar informes de ejecución parcial y acumulativa que incorporen comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y de lo propuesto. Número 2, analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas. Número 3, implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario. Estas 3 actividades se deben realizar en tiempo real. La evaluación. Al culminar el periodo para el cual se elaboró el presupuesto, se prepara un informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones, sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. También será necesario realizar las fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos al juzgarse que esta clase de acciones son importantes como la plataforma para vencer la resistencia al planteamiento materializado en el presupuesto. Buen día, mi nombre es Alan Gabriel Núñez Plata y voy a presentar el tema 3.3, que son fuentes de financiamiento. En esta presentación vamos a explorar las diferentes fuentes de financiamiento para la factibilidad económica y financiera de un proyecto. En primer lugar, es importante entender que la factibilidad económica y financiera es clave para evaluar si un proyecto es viable o no. En esta presentación vamos a conocer diferentes fuentes de financiamiento que nos van a ayudar a respaldar nuestros proyectos y asegurar su éxito. La primera fuente de financiamiento que exploraremos es el financiamiento propio. Este implica utilizar nuestros propios recursos como ahorros personales, reinversión de ganancias o aportes de los socios. Por ejemplo, si estamos comenzando un negocio, podemos utilizar nuestros ahorros para financiar los gastos iniciales. Otra fuente importante es el crédito bancario. Como sabemos, los bancos pueden ofrecernos préstamos a corto o largo plazo, esto con diferentes tasas de intereses. Por ejemplo, si necesitamos financiar la compra de maquinaria para nuestra empresa, podemos obtener un préstamo de inversión a largo plazo en un banco y así, con esto podemos adquirir los activos necesarios para el proyecto. El financiamiento de proveedores es otra opción a considerar. Esto implica obtener crédito de nuestros proveedores para comprar insumos o materiales necesarios para nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos iniciando un negocio de alimentos, podemos negociar con nuestros proveedores para obtener crédito y pagarles a un plazo acordado posteriormente. Para proyectos en etapas iniciales o con alto potencial de crecimiento, el financiamiento de capital de riesgo puede ser una excelente opción. Aquí los inversores proporcionan financiamiento a cambio de una participación en la empresa, esperando una rentabilidad significativa en el futuro. Por ejemplo, una startup tecnológica puede recibir una inversión de una firma de capital de riesgo para desarrollar su producto y expandirse a nuevos mercados. Por último, tenemos el financiamiento colectivo o crowdfunding. Esta opción permite obtener financiamiento a través de una comunidad en línea. Por ejemplo, si estamos produciendo una película independiente, podemos lanzar una campaña de crowdfunding en una plataforma en línea y las personas externas pueden contribuir con pequeñas cantidades de dinero para respaldar el proyecto. En conclusión, hemos aprendido que evaluar cuidadosamente nuestras opciones de financiamiento es crucial. 3 tips importantes a tener en cuenta. El primero, que es evaluar exhaustivamente.
Esto pues antes de decidir la fuente de financiamiento es importante que realicemos una evaluación de las diferentes opciones disponibles, analizar los términos, las tasas de intereses, los plazos y las condiciones de cada fuente de financiamiento para tomar una decisión informada. El segundo, que es diversificación de fuentes, considera diversificar las fuentes de financiamiento para reducir riesgos y aumentar la estabilidad financiera del proyecto. Esto a su vez depende de la naturaleza del proyecto, de si puede combinar diferentes tipos de financiamiento. También tratar de buscar otras opciones disponibles para minimizar esa dependencia de una sola fuente. Y por último tenemos la planificación a largo plazo. Este nos ayuda a elegir las fuentes de financiamiento teniendo en cuenta las necesidades financieras a largo plazo del proyecto. Esto con la capacidad de tener diferentes fuentes que satisfagan una demanda futura de capital. Esto con la finalidad de que nos podamos adaptar y respaldar el crecimiento y la expansión del proyecto en el tiempo. Hay que recordar que podemos elegir las diferentes fuentes de financiamiento adecuadas y que es fundamental garantizar el éxito de nuestros proyectos. Realizar un análisis riguroso, considerar las opciones disponibles y planificar estratégicamente para asegurar una base financiera que sea sólida, que respalde la factibilidad económica y financiera de un proyecto. Eso es todo. Bueno, yo voy a hablar lo que es del punto 3.3.4 que consta de costos de capital y financiamiento. Bueno, para empezar, empezamos con lo que son conceptos básicos y la definición de costos de capital son los costos asociados con la obtención del financiamiento para un proyecto. Y la explicación de este son los recursos monetarios utilizados para financiar un proyecto que pueden prevenir de fuentes externas o internas. También podemos decir que los costos de capital son importantes ya que influyen directamente en lo que es la rentabilidad del proyecto. Si los costos del capital llegaran a ser muy altos, el proyecto debe generar suficientes ganancias para cubrir los gastos de este mismo para que pueda llegar a ser rentable. El siguiente punto son tipos de costos de capital y pues comenzaríamos costos de capital propio, que pues, podría venir siendo el costo de los recursos financieros aportados por los propietarios o accionistas del proyecto, ya sea por el mismo creador del proyecto o algunos que quieran invertir en este proyecto. Y como ejemplos pues tenemos acciones comunes, acciones preferentes y utilidades retenidas. El siguiente costo es el costo de capital ajeno, que como definición es el costo de los recursos financieros obtenidos de fuentes externas, como ya sea como los préstamos o emisión de bonos. Y como ejemplo son, ya como los mencioné, son préstamos bancarios, emisión de fondos o arrendamiento financiero. Y determinación de los costos de capital es comenzamos con el capital propio, que el modelo de rendimiento esperado sobre acciones, y la explicación de este se basa en el rendimiento esperado por los inversionistas para determinar el costo de capital propio. Y los factores que influyen es el riesgo del proyecto, el rendimiento esperado en el mercado y la tasa libre de riesgos. El modelo del dividendo esperado, bueno, la explicación de este es de que se utiliza dividendo esperado por los inversionistas para determinar el costo propio del capital. Y los factores que influyen en este son las perspectivas de crecimiento de la empresa y la política de los dividendos de esta. El siguiente es costos de capital ajeno y vamos a hablar de lo que es la tasa de interés y es la importancia de la tasa de interés como medida de costo de financiamiento ajeno. También podemos decir que el factor influye en la tasa de interés de nivel de riesgo predicticio, condiciones del mercado financiero y plazos del préstamo. Y continuando es lo que es costos de emisión de bonos, explicándolo, la explicación es de los costos asociados con la emisión de bonos como las comisiones de colocación y los gastos legales. Y para terminar es la importancia de la
adecuada evaluación de los costos de capital y financiamiento, que ésta influye en la viabilidad del proyecto, ya que una mala evaluación puede llevar a la falta de recursos financieros necesarios o a sobrecostos. Y tomar una decisión informada. Los costos de capital y financiamiento influyen en la rentabilidad y el riesgo del producto. Y bueno, como extra, pues, tenemos que tomar en cuenta 5 puntos, lo que es la rentabilidad, la viabilidad financiera y la toma de decisiones informada, ya que sin estos puntos, pues nuestro proyecto podría llegar a ser no tan rentable para los inversionistas, y esto llegaría a que nuestro producto no sea muy bien vendido, no llegue al público correcto. Entonces eso sería que nuestro proyecto no hicimos buena información, un buen recurso de información, y nuestro proyecto no llega a ser lo rentable. Y bueno, eso sería todo por el punto 3.3.4, que es costos de capital y financiamiento. ¿Qué es la depreciación? Es un concepto de contabilidad que se refiere a la pérdida de valor que un bien experimenta a lo largo de su vida útil. Este cálculo lo realizan todas las empresas con todos sus activos fijos, es decir, con los objetos o bienes que compran para aprovechar durante más de un año. Pueden ser equipos electrónicos, muebles, maquinaria, vehículos e instalaciones. Los terrenos no entran en esta categoría porque, a diferencia de los demás ejemplos, estos en común su valor aumenta con el paso del tiempo en lugar de disminuir. ¿Para qué sirve calcular la depreciación de tus activos? Cuando haces este cálculo, se refleja el verdadero valor de un activo en el aspecto contable, es decir, que conforme pasa el tiempo es posible conocer el verdadero costo de una compra hecha para una empresa. Así que si un activo genera ingresos, deberás restarle el valor de su depreciación a estos ingresos para que conozcas con precisión su verdadero costo y cuánto necesitarás para reemplazarlo cuando éste sea necesario. Además, ayuda a comprender los ingresos reales y el capital que tiene una organización. A continuación te muestro 5 elementos a considerar en la depreciación. 1. Existe el registro del valor inicial del activo, es decir, lo que se pagó por él al comprarlo. 2. La empresa es dueña de ese activo y puede comprobarlo, con recibos, facturas, contratos de arrendamiento, etc. 3. Se utiliza en la organización o genera ingresos a la empresa. 4. Es posible calcular la vida útil que se considera para este activo. 5. Se planea utilizarlo por al menos un año. Es importante recalcar que al hablar de la pérdida de valor a lo largo de la vida útil de un activo, no se consideran situaciones en las que se presentan daño por un accidente, un desastre natural y otras parecidas, sino que se habla del uso cotidiano, el desgaste, el impacto de las innovaciones que surjan a lo largo de este periodo, que hagan obsoleto el activo. Ahora, ¿qué es la amortización? La amortización es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo intangible durante los años de su vida útil. La amortización es el mismo proceso que la depreciación, con la única diferencia que es utilizada solo para los activos intangibles y los activos diferidos, los cuales tienen el mismo valor, pero no se pueden tocar. Por ejemplo, una patente, la marca o los gastos pagados por anticipado. La amortización también tiene un significado en el pago de una deuda, como una hipoteca, pero en el contexto actual tiene que ver con los activos intangibles de la empresa. Sobre el registro contable de la amortización y la depreciación, para la amortización se genera un débito a gastos de amortización y un crédito a la cuenta de activos intangibles. Los activos que utilizan la amortización para restar el valor que pierde con su uso son las patentes, los derechos de autor o las licencias de software, por mencionar algunos. Por lo tanto, la vida útil de este tipo de bienes intangibles se calcula de manera distinta porque ya está definido desde antes de su compra. Por ejemplo, con una licencia para operar un bar, este tipo de permisos tienen fecha de vencimiento y deben de renovarse cada determinado tiempo, según las leyes de cada ciudad y por donde esté operando el establecimiento. Por lo tanto, la amortización es mucho más exacta en el cálculo.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Roberto Álvarez Avilés. Yo les voy a explicar el tema de impuestos, en el cual pues les voy a dar una breve introducción para saber qué es impuestos. Obviamente los impuestos son parte integral de cualquier economía, son necesarios para financiar los gastos, obviamente del gobierno, y mantener los servicios públicos, como el gobierno, ¿no? Bueno, en este caso de los productos, los impuestos pueden afectar significativamente al precio final y a la rentabilidad del producto. Ahorita lo vamos a ver más adelante por qué. Obviamente en esta investigación que realicé vamos a analizar los diferentes tipos de impuestos, que es importante identificarlos y que pueden afectar obviamente directamente al producto en su precio final. Lo acabamos de comentar, hay unas imágenes, claramente un claro ejemplo: los refrescos tienen que mantenerse accesibles y rentable la compañía. Los tipos de impuestos que existen, los más conocidos es el impuesto sobre las ventas, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las importaciones, impuestos sobre la propiedad. De los más conocidos es el impuesto sobre las importaciones. Obviamente estos se generan por las aduanas. El precio en el que ingrese a un nuevo país tiene un porcentaje en diferente país. El impuesto sobre las ventas, este tipo de impuestos aplica a venta de bienes y servicios y varía igual el país, y algunos países se le conoce como impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, no es muy fácil de identificar. Entonces este impuesto se aplica a las ganancias que se obtiene una empresa y varía según la tasa impositiva establecida por el gobierno. Impuesto sobre la propiedad. Este impuesto se aplica a la propiedad de una empresa y puede variar según la ubicación del valor de la propiedad. Es muy importante, ¿no? Claro ejemplo, como ahorita va a entrar Tesla, ¿no? Que está viendo el impuesto sobre la propiedad, por lo tanto no se vino al Estado de México. Viniendo a lo que es el impacto el precio del producto al final, puse una imagen para que vieran cómo más o menos es el costo, obviamente unitario, sin nada de impuestos, el cálculo para hacer o en este caso un producto sencillo, ¿no? Eso sin incluir obviamente los derechos de aduana, como lo puse en las letras negritas, y los arandeles, que a veces este tipo de cosas que no se toman en cuenta elevan el precio hasta un 50%. Obviamente en el caso de la propiedad, este impuesto puede agregar un costo adicional significativo para la empresa y por lo tanto puede afectar a la rentabilidad. Para ver esto más a detalle, hay una rama de la ingeniería que se dedican más los ingenieros industriales, cuál es la manufactura esbelta, en el cual se les enseña a hacer este tipo de cálculos para tomar en cuenta cuestiones como el salario del empleado, los impuestos, cosas de ese tipo, para que siga siendo rentable la empresa y genere de tal manera que el producto al final no se vea tan afectado en su precio. Mi conclusión sobre esto, pues los impuestos son una gran parte integral de la economía. Obviamente afectan significativamente al precio al final. Eso va a hacer que pues realmente se venda o no vendas. Los diferentes tipos de impuestos pueden tener un impacto diferente en el producto. Obviamente hay que considerar todos, no hay que dejar ninguno atrás. Obviamente afecta directamente la rentabilidad del producto. Agregué algo, además del tema que es impuestos, algo muy importante que hay que tomar en cuenta para mejorar el precio de cualquier producto que se quiera sacar o que quiera emprender un nuevo producto. Serían algunos tipos de modelos que existen para que tenga rentabilidad este producto. El más conocido es el de las 5S, que puse una imagen para tomarla como ejemplo. El mapeo de flujo de valor, el más conocido también como análisis de causa y efecto, y mapas de procesos BPMN, y entre otros, obviamente como Canvas, pero dándole un enfoque a esto. Esto sería todo por mí y gracias.